Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Son las 20:32 y estamos comenzando con Comunistas aquí en la pantalla de Bravo TV, abriendo nuestra mesa de discusión, análisis, reflexión sobre la actualidad. Tenemos varios temas para tocar hoy. En minutos nada más vamos a estar compartiendo nuevas encuestas de opinión sobre las elecciones que se vienen a nivel nacional, en particular en el territorio de la provincia de Buenos Aires. También te estaremos informando sobre lo que sepamos que está sucediendo en la residencia de Olivos, donde el presidente está por reunirse con no sé qué número, pero un número de potenciales diputados héroes que lo acompañarán en su estrategia de veto. Veremos cómo le va. Vamos a estar hablando también de las medidas de fuerza que están llevándose adelante en la Universidad de Buenos Aires y vamos a detenernos luego, dentro de un rato, la falta de arrepentimiento, en todo caso, la falta de autocrítica del presidente Javier Milei con respecto a sus declaraciones vinculadas con Ian Moche, este chico, bueno, que es algo así como una suerte de difusor de las cuestiones del espectro autista y que se ha visto envuelto en una polémica francamente absurda. Estaremos hablando con su abogado Andrés Gil Domínguez dentro de un ratito nada más. Voy a saludar a los camaradas que me acompañan esta noche. Comienzo por Sergio Abrevaya. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Con ganas de hablar de estos temas, por supuesto, y Qué hablar bueno. del tema universitario que bancamos siempre y creo que tenemos que tener conciencia de lo que importa para la Argentina ese tema. Sin duda, excelente. Estaremos hablando de eso en un ratito nada más. Saludo también a Pablo Zapulla. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Juan, muy contento de estar aquí nuevamente. Esperemos tener una linda velada. Claro que sí. Y saludo, la recibimos por primera vez hoy. Comunista me parece que puede ser hasta más tarde, pero en principio de 20:30 a 22, Celeste Fierro, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Así es. Bienvenida. Buenas noches, Juan. Gracias por la invitación. Esperemos que no sea la última, la primera, y que sean muchas más, porque creo que lo que se debate acá es lo que tenemos que debatir todos los días, sobre todo pensando en cuál es el futuro del conjunto de nuestra población, de las mayorías, que de hecho hoy en minutos estaremos debatiendo esto, que se vuelven a reunir. Me parece que el objetivo va a ser que no coman nunca más un asado esos antihéroes, hay que decir, porque están votando contra el pueblo. Sí, hoy no es para el asado, ¿eh? Hoy todavía pero no. se están preparando, Sí. me parece que están comprando las cosas para... Todavía no se prender el ganaron la fuego. costillita, me parece. Vamos a ver qué sucede. Entramos ya en el primero de nuestros temas. Esto que te decía, encuestas que vamos a compartir con vos. Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires ya pueden verificar dónde deberán emitir su voto en las elecciones de este año. La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón provisorio que permite conocer la dirección exacta del establecimiento, el número de mesa y el orden asignado para el día de la votación. El consejo es que chequees esto con tiempo porque entiendo que puede haber habido algunos movimientos. La provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor peso electoral del país, será clave en la definición de los comicios de este año. Sabés que en forma desdoblada en la provincia se elegirán representantes nacionales, provinciales y municipales y se espera una alta participación en todo el territorio. Esto es pregunta. En ese contexto, la consultora Proyección realizó un sondeo de opinión sobre intención de voto y preocupaciones de los bonaerenses y es lo que vamos a compartir con vos enseguida. No son muchas, son 3 placas. Podemos ir viendo la primera, si les parece. A ver. Aquí está, y esto es, si las elecciones en la provincia de Buenos Aires fueran hoy, ¿a qué espacio elegiría? Y podés ver claramente cómo hay una paridad muy fuerte, ¿no? Entre Fuerza Patria, ahí dice candidatos de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, y la Alianza Libertad Avanza, candidatos de Javier Milei y Mauricio Macri. Recordemos que todavía, hay tiempo para definir cuáles son los candidatos. Entiendo que en esas dos fuerzas, las dos principales en cuanto a las aspiraciones en la provincia de Buenos Aires, todavía no tenemos una definición exacta sobre quiénes serán los candidatos. Luego aparece por debajo el Frente Somos, candidatos de Facundo Manes, Elisa Carrió y Florencio Randazzo. Aparece allí con un 6,1% de intención de voto. El Frente de Izquierda con un 3% y después ya tenemos el Otros y los indecisos que estarían en un 8,5%. No se ha preguntado, tal vez, bueno, la pregunta es
¿cuántos irán a votar? ¿No? También, que es la gran duda, la duda que atraviesa cada una de las elecciones de este 2025. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan sobre esta primera foto? A ver, a mí me parece que es clave entender que esta situación va a ser muy cambiante a lo largo de estos meses, porque me parece que el deterioro económico está impactando cada vez más. Así que lo que uno ve, esta foto que uno ve hoy, yo creo que puede cambiar perfectamente hacia octubre, porque estamos hablando en este caso de las elecciones de octubre, no las de septiembre de la provincia, porque la indefinición de candidatos se resuelve el domingo. Claro. Incluso podrías tener, existe esa posibilidad para el que no lo sabe, la posibilidad de que la alianza que se haya conformado pierda algún partido y vaya solo. Esto puede suceder, puede renunciar a la alianza de acá al domingo e ir solo. Pero en principio... Vos digo, ¿eso es información que tenés sobre algún partido de alguno de los frentes o es una especulación? Ambas cosas. Ahí falta un frente, que es el frente que lideran Monzó y Margarita, que no están con Randazzo aparte. Bien, ¿y cómo se llama ese frente? Y ahora no me acuerdo cómo quedó el frente. Claro, porque por algún motivo no está siendo medido, ¿no? Bueno, si no... No, está conformado, está conformado. No tengo presente el nombre. En realidad no estoy seguro y no quiero meter la pata. Okay. Es provincia y yo soy Cava. Pero está seguro presentado y ellos dos entiendo que serán candidatos, o por lo menos uno de ellos. Hablamos de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer. Hay una diferencia, además, si vos lo mirás con lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires también hay una partición. Manes iría con el frente, con la UCR y con nosotros, y lo mismo que Ciudadanos Unidos. El nombre es Ciudadanos Unidos. Ahí está también Martín Lustó, por lo menos en la foto lo vimos junto con Facundo Manes, ¿no? Con Martín Lustó, que puede ser que ambos sean candidatos con Manes. Claro, lo último que se había dicho la semana pasada es que Manes sería candidato a senador y Martín Lustó candidato a diputado. Correcto. Y vos estás en ese frente. Yo estoy en ese frente y seguramente lo integraré como candidato. Y la coalición cívica, en cambio, va con Ocaña y con el apoyo, creo yo, de Larreta. Bien, y hablamos de Ciudad de Buenos Aires, aclaro nuevamente, ¿no? Y López Murphy estaría en otra. Bueno, igual ahí no está reflejado su fuerza. Creo que es Talerico la que está en provincia, que es de él, ¿verdad? Eso es Republicanos Unidos. Sigue llamándose así. Exactamente. Okay. Pero insisto en lo que te decía al principio. Me parece que estas fotos que estamos viendo en octubre pueden cambiar enormemente, porque el deterioro económico en el poder adquisitivo es grande, es importante. Lo venimos viendo en cómo la gente se trata de financiar en la compra del supermercado. La verdad que me parece que hay como una especie de tensión en la gente entre castigar todavía lo que pasó un par de años atrás y al mismo tiempo empezar a reconocer lo que le está sucediendo ahora, que ya lo de atrás por ahí se fue. Digo, está el deterioro económico y también, y esto es pregunta, ¿no? Los nombres que finalmente terminen apareciendo para representar a cada fuerza, ¿también pueden llegar a modificar este equilibrio? Quiero decir, ¿puede ser que terminemos teniendo buenos candidatos y no tan buenos candidatos y esto, bueno, modifique un poco el número? Sin duda, yo creo que hay mayor criterio en octubre, o mejor criterio del candidato que va, que lo que se conformó de candidatos en las legislativas de la provincia, que tenía que ver con lo territorial, con testimoniales, con poder territorial. Para la elección de septiembre, ¿no? De eso hablas. Que de creo hecho, que no fueron los mejores criterios, o no son los mismos criterios, ¿no? Al menos, bueno, ustedes me corregirán si me equivoco, pero tengo la sensación de que en la provincia de Buenos Aires, una vez anunciados los candidatos para la elección de septiembre, ahí hubo una especie como de retroceso, al menos retórico, de parte de La Libertad Avanza, porque notaron que, bueno, que tal vez no les puede llegar tan bien, digo, que se equivocaron del comisario, digámoslo, ¿no? Digamos que el comisario no sé si era el candidato indicado. No era mejor, exactamente. ¿No? Creo que primero que lo que muestra es particularmente de provincia de Buenos Aires, si bien las elecciones de octubre son de distrito, entonces se va a reflejar, pero creo que tiene mucho peso la elección de septiembre todavía, al menos en estos datos. Para mí el tema central está, que no sale, es quién va a ir a votar. Claro. ¿Qué ha sido lo que estuvo sucediendo
en todas las elecciones adelantadas. Acá en Capital fue casi el 50% del ausentismo. Entonces, eso tiene un punto y que creo que es clave en el sentido de la bronca, que se empieza a sentir mucho más, de no estar de acuerdo con lo propio que se votó. Digo, muchos sectores que han votado a este gobierno, castigando, si se quiere, a lo que fue el gobierno peronista anterior, la falta de resoluciones de problemas estructurales, buscó en La Libertad Avanza esto para cambiar y sin embargo creo que ha quedado clarísimo que el horizonte de este gobierno es claramente contra las mayorías. Digo, estábamos discutiendo recién vetar el financiamiento universitario para los sectores de discapacidad, la ley de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan. Digo, eso es lo que está discutiendo ahora en minutos este gobierno con diputados para convencer de que banquen un veto. Entonces, eso me parece que es lo que se empieza a sentir. Entonces, en ese marco, la clave está en discutir, y creo que al menos nosotros como fuerzas políticas que intervenimos en los distintos territorios y todo, es cómo discutir con el sector que dice, no, yo ni voy a votar. Claro. Y en realidad no ir a votar es que esto se mantenga, porque en realidad lo que hay que poner sobre la mesa es por qué estamos acá, por qué gobierna hoy La Libertad Avanza, por qué tiene un empate técnico, si querés, en la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo, porque tiene que ver con lo que no han hecho. Entonces es como castigar, si se quiere, los que gobernaron, los que gobiernan ahora, no es no yendo, no participando, que un poco es lo que quieren, medio, bueno, quédate a un costado, no participes, no hagas nada. Parece ser lo que más le conviene al oficialismo, totalmente, ¿no? Claro. Totalmente. Entonces es ir, y bueno, para nosotros es clave apostar y apoyar a quienes no solamente hoy estamos como candidatas o candidatos desde el Frente de Izquierda Unida, que somos la única alternativa que se ha plantado contra este gobierno a nivel nacional y después en cada uno de los distritos. Digo, en provincia de Buenos Aires venimos nuestras compañeras y compañeros docentes de estar denunciando la paritaria que quieren, que propuso el gobierno de Axel Kicillof y que quieren los gremios aceptar, que es del 5% en 2 meses. O sea, una locura total cuando un docente no llega a cobrar 800.000 pesos. O sea, esa es la situación en la que está viviendo en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el peronismo. Digo, entonces, esto realmente no sorprende. Por eso, para mí, la clave es discutir con quien hoy cree que no hay que ir a votar, porque no solamente hay que ir a votar, hay que organizarse, porque no termina en una elección. Hay que organizarse, hay que activar, hay que militarla, porque así no se puede seguir. Pablo. Hay 2 dimensiones que me parece importante poder traer a colación respecto a la situación de Javier Milei, ¿no? Está lo que decía Celeste, el porcentaje de personas que no van a votar y un gran número de personas que fueron a votar y que eligieron a Javier Milei, ¿no? El candidato que ha llegado con 2 grandes retóricas, ¿no? La cuestión de la casta, la cuestión de la dolarización, pero sobre todo la idea de la antipolítica. Y estamos ante una situación económica, como recién decía Sergio, que cada vez está peor, que cada vez impacta más en el bolsillo de cada uno de los argentinos. Y el problema es que si fracasa el gobierno de Javier Milei, estamos próximos a la anomia en términos políticos. Y ahí va a ser muy importante que el resto de las fuerzas políticas puedan darle algún tipo de credibilidad a la sociedad argentina de cuál va a ser la salida en ese marco. Y si bien la cuestión de las encuestas cuesta confiar, porque lo cierto es que todas y cada una de ellas han tenido desaciertos respecto a cómo interpretar el voto de la sociedad argentina, sí con respecto al peronismo, que era la opción que con mayor alternativa aparecía por fuera de La Libertad Avanza en el marco de la primer gráfica que estábamos observando, me parece que es importante que los dirigentes del peronismo empiecen a tomar con un poco más de seriedad respecto a cuál va a ser la dimensión programática que le van a ofrecer a la sociedad. Estamos en un contexto donde en el marco de la provincia de Buenos Aires hay todavía listas que no fueron oficializadas, de un cierre de lista que terminó hace 2 semanas. Esta es la situación que hay hoy en el peronismo. O sea, respecto las listas para la elección de septiembre todavía no fueron oficializadas. Exacto, terminan en 3 semanas, en 3 semanas termina la campaña y hay distritos que no saben a quién van a votar. Pero ¿cómo es esto posible? Si el plazo
terminó? Bueno, primero hubo un corte de luz, después hubo una junta electoral que se está terminando de pronunciar, hay recursos de reconsideración que están pendientes respecto a muchos otros candidatos que supuestamente habían sido oficializados, pero se encontraron con que al momento de la oficialización de las listas estaban afuera. Entonces me parece que el peronismo tiene que despertar más allá del peronismo. Hay un problema, insisto, que subyace a todas las fuerzas políticas, que es qué ocurre si Milei fracasa con esta sociedad argentina. Que en un 60% de los casos no está yendo a votar, que los que van a votar eligen a candidatos que le pegan a los jubilados, que le pegan a los discapacitados, y eso parecería no tener un nivel de importancia que permee en la sensibilidad de los argentinos. Entonces quizás abandonar estas prácticas que viene el peronismo acarreando desde el año 2019 con alianzas que terminan siendo más importantes que lo doctrinario y que lo programático, y en donde parece que todavía no se termina de entender la profundidad de este tema, ¿no, Juan? Claramente. Tengo otra más, una placa más. En este caso aparecen los nombres. Ya no hablamos de fuerza política, sino de nombres. Y aquí no se trata de intención de voto, sino de opinión. ¿Qué opinión tiene de? Y ahí tenés los distintos dirigentes que están siendo medidos. Empieza por Javier Milei, que tiene una imagen positiva de un 45% contra un 49,7 negativo. Axel Kicillof, 43,8 contra 50,1. Cristina, 41,8 contra 53. José Luis Espert tiene un 30,8 contra un 41,6. Acá empieza a crecer el desconocimiento. Esto es interesante porque José Luis Espert, todo parece indicar que va a ser el candidato, ¿no? Bueno. Al menos él viene autoproclamándose candidato desde hace meses ya en la provincia de Buenos Aires, y cuenta con un nivel de desconocimiento que es todavía bastante alto, ¿no? Te da casi un 28%. Sobre todo en la provincia, esa cifra en la provincia es altísima. Y esta es una encuesta hecha en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con lo cual Espert ahí tiene un problema, ¿no? Tiene un problema y no tiene tanto tiempo para resolverlo. Revisando las imágenes positivas y negativas, siguiendo para abajo, ahí lo tenés a Mauricio Macri con la imagen negativa más alta de todas. Mira vos, 63,2% de imagen negativa, 29,8% de imagen positiva. Aparece Facundo Manes, también alerta esto, ¿no? El grado de desconocimiento de Facundo Manes, no lo conozco o no lo sé, bueno, suma también casi un 40% en total. Tiene una imagen negativa no muy alta, pero también esto tiene que ver con el grado de desconocimiento, ¿no? Que hay a su alrededor. Y mirá qué curioso, Florencio Randazzo, que fue en su momento, bueno, en realidad no lo fue, debió haber sido candidato a gobernador en una elección en la que tomó otra decisión, y tiene también un grado de desconocimiento muy alto en la provincia de la que él forma parte, ¿no? Bueno, de Chivilcoy, ¿no? Creo, sí, si no recuerdo mal, ¿no? Ahí te digo un par de curiosidades. Una curiosidad es eso, en los últimos dos, bueno, Manes no estaría yendo por la provincia, estaría yendo por la ciudad ahora, pero eso ocurre porque... Pero fue candidato antes en la provincia, ¿no? Te iba a hacer ese comentario, claro. Lo que pasa es que en Somos, digamos, se termina imponiendo Randazzo, quien claramente, yo lo veía de afuera, mide menos que Manes, pero bueno, esa fue la situación de esa negociación. Randazzo va a ser candidato por Somos. Claro, eso es lo que se resuelve, y Manes estaría candidato en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. No está medida Stolbizer y Monzó, que es Encuentro, esa ahí cuarta va, ese era el nombre del frente. Quería estar seguro que no tenía otra palabra más, ese Encuentro. Y te quiero hacer un comentario más de algo que decía él, que me parece muy importante, que es que en definitiva lo que está sucediendo también es que Milei, con las agresiones permanentes que tiene a sectores sociales o económicos, es decir, haciendo el desastre que está haciendo, no le está permitiendo, somos responsables también de no hacerlo, al resto de los partidos políticos, incluido el peronismo, de empezar a cerrar un acuerdo nacional sobre algunos temas, porque claramente, más allá de la existencia de Milei, traigo esto en pensamiento crítico, lo anterior estuvo equivocado. Y hay algunas cuestiones que hay que resolver: moneda, impuestos, sistema financiero, lo hemos hablado muchas veces, no se reforma la ley de Martínez de Oz, es una cosa increíble, presupuesto, déficit. Sobre eso habría que hacer un acuerdo de varios partidos, más allá de cómo participan en las elecciones, diciendo estas cuatro cosas, pacto de la Moncloa en España, acá, esto lo fijamos así, valor del dólar, y empezamos a estabilizar la Argentina más allá de lo que piensa cada uno. Y Milei te impide
eso en dos sentidos, no solo porque él tenga la vocación de protagonizar de una manera excluyente el resto, sino también porque nos ocupa tanto que no permite hacer una parte, por lo menos un grupo por cada partido, y decir, che, acá nos ponemos a estudiar esto y lo resolvemos en un acuerdo definitivo para que la Argentina despegue económicamente y socialmente resuelva los problemas, ¿no? Paso a la siguiente placa, ¿les parece? Vamos a la que tenemos para terminar, que es la siguiente. Entre los siguientes problemas del país, ¿cuáles son los que más le preocupan en este momento? Recordemos que es una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires. Y lo subrayo porque me llama la atención que aparezca al frente, por debajo de los bajos salarios, o ingresos familiares o personales, o la preocupación por el desempleo, aparece al frente la inseguridad y la delincuencia con el 51,5%. Me llama la atención porque creo recordar que en las encuestas que venimos viendo en estos meses, no es esto lo que aparece al frente, ¿no? En Capital había sido ¿Sí? una de las principales problemáticas también puestas en la Sigue siendo elección de provincia mayo. esta, ¿no? Sigue siendo provincia, esto sigue siendo provincia. Tiene Es más de la lógica, misma ¿no? encuesta. La inseguridad y la delincuencia al frente con el 51,5%, luego los bajos salarios, los ingresos familiares o personales aparecen con el 49,8%. Bueno, la inflación supuestamente domada, ¿no? Por el gobierno nacional sigue apareciendo muy arriba, ¿no? Entre las principales preocupaciones, el precio de los alimentos y otros gastos básicos del hogar, que es otra forma de referirse a la inflación, ¿no? Digamos, la percepción del aumento de los precios de las cosas que necesitamos comprar. El desempleo, quedarme sin trabajo, uno podría asociar esta opción a la opción que aparece segunda, ¿no? Bajos salarios, ingresos familiares o personales, la calidad de la atención en salud con el 22,3%, la calidad de la educación más o menos en el mismo nivel, la corrupción, la falta de transparencia en el gobierno, luego los impuestos, aumentos de tarifas, el funcionamiento de la justicia y los problemas de vivienda. Fíjate que esto te marca un poco también cómo funciona la pulsión del voto, de las decisiones. Estaba mirando, fíjate que problemas de vivienda está con 15%, cuando tenés más de 3,5 millones de familias sin vivienda. ¿Cómo funciona así? Y porque mucho antes que eso se vive como más problemático lo económico, que está, creo que en 4 ítems muy arriba. Es que es el día a día, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Entonces, de ese lugar no podés detenerte a pensar en otros temas, se te hace mucho más difícil. Me parece que en eso la responsabilidad es nuestra de poder resolver esos temas más allá de que no figuren en la encuesta como primeros. Y por supuesto, lo que decías recién, está claro que inflación o, en definitiva, la posibilidad de que tu salario pueda tener el mismo poder adquisitivo que pudo haber tenido en algún momento mejor, van atados de la mano. No se suman porque no suma 100% esto, Claro, claro. pero son temas que se solapan en uno solo, y es la importancia de la economía que vive la población, sobre todo la que menos tiene, ¿no? Quien vive de su trabajo, creo que esa es la mayor preocupación, porque en la situación en la que estamos, yo tomaba recién el ejemplo de la docencia de la provincia de Buenos Aires, pero si volvemos a una de las problemáticas que ha tomado mucha fuerza en estos últimos meses, pero que viene peleando desde hace bastante, sobre todo desde que asumió este gobierno, tiene que ver con la salud, con los profesionales del Hospital Garrahan. Digo, la ley de emergencia pediátrica que se votó la semana pasada, una de las que se espera que tenga la segunda sanción en el Senado, una de las cosas que dice es que los salarios vuelvan a su valor real al 2023. Esto que decíamos recién, la inflación domada, supuestamente, tomando los índices que existen hoy sobre el costo de vida, sería un aumento del 132%, creo. O sea, esa es la realidad. Y sin embargo, los salarios han perdido casi el 40% en el sector privado. En el público habría que ver muchísimo más. Entonces, esa es la realidad. Por eso digo que son las problemáticas de quien vive de su salario, quien sufre la delincuencia, que es un tema que nadie da la respuesta y la solución real, porque están los sectores que hay que poner más mano dura, bala, y en realidad eso ha sido lo que todos los gobiernos han intentado hacer cuando no se resuelven los problemas estructurales, porque además no se discute el problema de la policía. O sea, la policía es el principal problema de la inseguridad.
de los delitos económicamente organizados, vos mirás y está la policía por atrás. O sea, esta policía no soluciona ninguno de los problemas de inseguridad, que siempre es la medida rápida que dicen, bueno, más policías. Claro. Bueno, no es la salida. Lo que es una salida para eso es garantizar pleno empleo, es tener salud y educación con presupuestos dignos, o sea, tener una política realmente para el conjunto de la población viva dignamente. Y no es lo que sucede ni con este gobierno ni con los anteriores. Para hacerlo hay que tocar intereses. Y acá nos volvemos más comunistas que nunca. Digo, o sea, ¿los intereses de quiénes? De los que se la vienen llevando en pala con todos los gobiernos. Por eso creo que en esto que decía recién Sergio de qué acuerdos llevar adelante, para nosotros sería bárbaro, pero ahí está el tema, ¿qué acuerdos? Porque hoy se discute, bueno, la crueldad de este gobierno. O sea, la crueldad es quien banca a este sistema. La crueldad es quien deja de mirar para donde dicen, bueno, el déficit. Bueno, para bajar las retenciones a las agroexportadoras, a los que se llenan, no toca el equilibrio fiscal ni nada, pero para aumentar el presupuesto para el hospital, para la universidad pública, para discapacidad, eso sí toca. Para las y los jubilados, sí toca. O sea, entonces no es un problema económico, sino es un problema de decisión política de qué intereses hay que tocar. Bueno, este gobierno y los anteriores no le tocan a los ricos ni un centavo. Al contrario, los defienden. Yo me refería además en esa línea específicamente a los bancos, cuando te decía que uno de los temas que hay que acordar es la reforma del sistema financiero. Es increíble. En realidad un poco antes, pero desde que se reinició la democracia, el crédito desapareció. Yo creo que el final del crédito accesible debe haber sido justo antes de la dictadura, un modelo que vos podías sacar crédito de vivienda normalmente y la pyme podía sacar un crédito normalmente. Después fue para abajo, con crisis financiera, una concentración de bancos enorme en los últimos 40 años y no te prestan plata si vos sos el que necesitas. Si vos tenés plata te la van a prestar, si no, claro, no. Porque la manera de confirmar, claro, es muy loco. La plata llama a la plata, como dicen. Es así, es el éxito llama al éxito, claro, la plata llama a la plata, y entonces el que necesita vivienda no lo consigue. Tenés países como de capitalismo salvaje, como Estados Unidos, que en el tema vivienda te permiten por lo menos computar que si vos sos un cumplidor en pequeños créditos que hayas tenido, en tarjeta de créditos, sumes puntos y no sea límite el 25-30% de tus ingresos para la cuota, para calcular la cuota y entonces darte o no el crédito de vivienda. Es decir, acá el problema en la Argentina no es la tasa en sí, antes que eso, que es un problema, es el acceso. No te lo voy a dar porque no sé si vas a poder pagarlo. Y la verdad es que tenés que calificarlo de otra manera. Esta reforma que hay que hacer, la última, por ejemplo, que vimos con brutalidad, tiene que ver con lo que sucedió, la gente no lo sabe, en diciembre del 23. Cuando asume Milei, libera con un DNU la tasa, el tope de las tarjetas de crédito. Y eso produjo un desbarajuste que ahora se está viendo de una manera mortal para aquel que se viene refinanciando, supera los límites y termina pagando una fortuna del 120%, mientras sigue acumulando pagos mínimos porque no llega a fin de mes. Porque las tarjetas pueden poner el interés que se les ocurra. No tienen tope. Y te digo, tomo ejemplos de Estados Unidos a propósito, ¿no? Para decir, fíjate lo salvaje, en el mundo más duro, más liberal que puedas encontrar, que no tiene ni siquiera el modelo estatal europeo. Bueno, en Estados Unidos la tasa es libre, pero en los estados se regula cuál es la tasa límite para calificar la usura. Y la usura... En cada estado. Sí, en cada estado. Nueva York, ponele, te limita la tasa con lo que Nueva York dice que es tasa de usura. A partir de esa cifra, la usura ya no es una contrariedad legal, sino que es una dificultad concreta en la tasa. En la Argentina no están unidos. La usura y la libertad de tasa no tienen ligazón.
Bien. Y los bancos, si la tienen Claro. libre y marchan y te rompen la cabeza y vos no podés hacer nada. Esto hay que modificarlo. Y sí. No puede ser así. Es una locura que sufre además siempre la población más baja, ¿no? Ahora arrancó entonces Milei con un hermoso regalito. Claro, ¿no? arrancó Ahí. con los bancos. Viste que los bancos Claro. decían siempre, nunca dejamos de ganar. Incluso Cristina decía, nunca ganaron como conmigo. Menem nunca ganaron. Macri nunca ganaron. No, llegó Milei. Todos se y les preocupan dio con más. que ganen mucho. Sí, Los sí. bancos. Sí, la Está bien. transferencia. Sí, para mí Y no es paran de clave. ganar ni en crisis, ¿viste? Perdón. Es clave esa discusión sobre el sistema financiero que tanto está en boga con este gobierno. El tema es cómo se le pone un freno. Bueno, vos nombrás lo de la ley de entidades bancarias, ley de la dictadura que ningún gobierno en democracia tocó, digo que le da la libertad total y completa, que este gobierno aún más. Pero digo, ¿qué medida concreta? Yo digo, para discutir cosas y podemos tener acuerdo o no, pero nosotros decimos que se tiene que terminar y que tiene que pasar todo el sistema financiero a que sea del Estado, que lo controle el Estado. Porque esto, los juegos son de acuerdo al banco privado, según las tasas. O sea, basta, la fuga de capitales, ¿cómo se garantiza? Así se garantiza la fuga de capitales. Entonces, Claro. que no hay ningún tipo de control. Por Ahora- eso nosotros decimos, se tiene que nacionalizar y tiene que haber ese control real. Y ahí sí discutir en función de lo que hace falta, por ejemplo, para tener créditos a tasa cero, que sea el Estado el que lo controle en función de las necesidades de la población y no para que después lo lleven a las casas matrices, que acá, bueno, el 2001, digo, o sea, ¿qué sucedió? En un segundo se llevaron todo. Claro. Vos sabés, Celeste, que quería retomar una cuestión vinculada con el 2001, porque veíamos en el listado no la primera preocupación que tenía que ver con la inseguridad, pero sí que las otras tres tenían que ver con el trabajo y los ingresos. Y de cara a la invitación que hace Sergio del Gran Acuerdo Nacional en la Argentina, la dimensión del trabajo tiene que ser troncal. Y en ese marco me parecía esto, que del segundo al cuarto elemento tenían que ver con la cuestión de los ingresos y el trabajo. Y ahí hay una dimensión que me viene rebotando en la cabeza para tratar desde la política de hacer una caracterización lo más cercana posible a lo que le está sucediendo a nuestro pueblo. Y hoy quizás a diferencia del 2001, donde no había una población tan acostumbrada a tener tantos trabajos para poder llegar a fin de mes, cuando perdieron su trabajo o el banco te comió los ahorros que tenías, eso generó una crisis brutal y que atravesó de alguna manera a la mayor parte de la sociedad argentina. Hoy está sucediendo una particularidad muy propia del siglo XXI y particularmente de este momento de la historia, donde las personas se quedan sin laburo, pero ya vienen con otros trabajos que necesariamente necesitan para poder llegar a fin de mes. Entonces es una crisis también de nuevas dimensiones, de nuevas características. Y hay que ver ante la agudización del conflicto social y económico en el bolsillo de los argentinos cómo esto se traduce. Porque por ahí no termina sucediendo en la calle, termina sucediendo desde la reclusión en los hogares con un individualismo galopante y ahí en ese marco, ya que la dimensión del trabajo es tan importante de cara al Gran Acuerdo Nacional, insistimos con la importancia de la cantidad de trabajadores de la economía popular que hoy hay en Argentina, ¿no? Que no tienen posibilidad de acceder al trabajo formal, ya no desde ahora, sino en los últimos 20 años, familias enteras, ya casi 3 generaciones, y ver cómo desde el Estado pensamos una política en articulación con el sector público-privado de incentivo a esos sectores, en términos de cómo formalizarlos, en términos de cómo poder dar un crédito que pueda ser accesible, en torno a cómo bancarizarlo, cómo pueden tener una obra social esos sectores. Porque si no se piensa la recuperación de la Argentina contemplando a ese porcentaje de trabajadores que son casi el 40%, no hay posibilidad de ninguna recomposición, ¿no? 9 millones Ahora, de trabajadores. Exacto. Hablaste, pusiste sobre la mesa el Gran Acuerdo Nacional, ¿no? Digo, nombraste de esta forma la idea que trae Sergio de, bueno, efectivamente deberíamos poder acordar sobre, bueno, algunas cuestiones básicas, políticas de Estado, en todo caso, para llevar adelante, no importa cuál sea la fuerza que llegue al gobierno. Ahora hagamos un pequeño ejercicio. Tenemos aquí una representante de la izquierda, tenemos un representante del Campo Nacional y Popular, peronismo, ¿está bien? Tenemos un representante de la centroizquierda, socialdemocracia, más o menos te sienta esa definición. Entre ustedes, ¿les parece que sería posible un acuerdo, digo, que lograrían acordar en algunas cuestiones básicas? Porque yo tengo la sensación de que no es tan fácil. Digo, bueno, creo que con los libertarios vos no podrías acordar nada. Nada. Digamos, no, digo, yo no tengo ganas tampoco de acordar nada, me imagino que ustedes tampoco. Ahora, Nada nunca. digo, vengamos un poquito más acá, ¿no? Digo,
yo no noto, vengo escuchando representantes de la izquierda y representantes del campo nacional y popular, el peronismo, no noto demasiadas posibilidades de acuerdo y de consenso ahí. ¿Ustedes sí? A ver, yo vuelvo sobre eso en términos de que son acuerdos marcos grandes. Es decir, uno querría acordar absolutamente todo para que se apruebe la visión completa de lo que uno cree, pero eso no es posible. Entonces yo planteaba algunos que son básicos para que la Argentina no vuelva a repetir temas como el 1 a 1, el pisado de dólar ahora, temas como déficit o superávit. Es decir, hay 4 o 5 cosas que las tendría que... La reforma de la ley de entidades financieras me parece que hay que acordarla. Y posiblemente se pueda acordar también un esquema, un nuevo esquema de trabajo que incluya a todos los trabajadores, es decir, un formato diferente, o un esquema, ojalá se pudiese esto todavía más, o un esquema económico de desarrollo que permita, para mí es la PYME, el secreto del trabajo, que permite a la PYME desarrollarse. Pero hasta donde dé lo más grande, hasta donde lleguemos, lo tenemos que intentar. Y te digo más, yo creo que algunos de estos temas puede haber republicanos liberales o de derecha que también puedan acordar algunos de estos temas. Por ahí no todos, pero Claro. Por supuesto no Milei está en otra cosa, si, es lo que decíamos antes, si los primeros días aprueba todavía darle más herramientas a los bancos para seguir complicando financieramente al que está más abajo, evidentemente no te va a firmar ningún acuerdo útil para la Argentina, está en otro tipo de debate. Pero lo que quiero decir es que no tenemos que limitarlo tan ideológicamente el acuerdo más básico. Y el debate ideológico sí se da en el resto de las herramientas. Lo digo simplemente porque me parece que la Argentina tiene que dejar de ser así. Y esto es fundamental, ¿no? Los escucho si quieren decir algo sobre esto antes de pasar a otro tema. Celeste, sí. No, dale. Dale, Pablo. Mira, cortito, Juan, pero a mí la preocupación que me parece hay hoy en día es que esta nueva derecha anarcocapitalista lo que viene a plantear es la destrucción del Estado. ¿Y por qué me parece que viene a plantear la destrucción del Estado? Porque las corporaciones económicas en términos graduales han tenido un crecimiento exponencial de sus riquezas, de la fuga de dinero, bueno... Lo que ya sabemos. En ese marco, lo que me parece es que estas corporaciones entienden que el Estado hoy es el único que puede sustraerle parte de esas ganancias. En ese marco lo que proponen es la destrucción del Estado. Y me parece que hay un elemento sustancial para llegar a un primer elemento de acuerdo, porque si nosotros decimos que el Estado es el que tiene que garantizar la seguridad, es el que tiene que garantizar la justicia, es el que tiene que garantizar la salud y es el que tiene que garantizar la educación en la Argentina, hoy hay una parte de la población argentina que por ahí puede no estar de acuerdo con esto. Y acá tenemos un primer elemento sustancial, porque si no hay Estado no hay Constitución Nacional, si hay Constitución Nacional no hay republicanismo y división de poderes. Entonces, ¿qué es lo que queda? Las corporaciones directamente destruyendo cada vez más de aquello que ha podido acumular el pueblo. Entonces, me parece que hay una primera discusión sustancial y que hoy no está saldada en la Argentina. Mira, yo creo que el debate central, por lo cual es muy difícil lograr ese gran acuerdo, tiene que ver con cuál es el modelo de país que uno de verdad quiere y por el cual pelea. O sea, si discursivamente estamos todos de acuerdo en que se tienen que garantizar los derechos de las mayorías sociales, bueno, es qué medidas hay que llevar adelante para que eso suceda. Porque digo, hasta ahora han gobernado todos de los distintos colores políticos y eso no sucedió nunca. Recién Pablo lo decía y yo lo he estudiado desde hace muchos años en relación a ya las generaciones que han vivido y han nacido bajo la pobreza extrema. No estamos hablando de una generación para atrás, ya son 2 o 3 o más. Digo, entonces, en eso, ¿cómo vos das una respuesta a esa situación real para generar trabajo de verdad, con todos los derechos, para que tengan su vivienda, para que tengan salud, para que tengan educación? Digo, eso se hace tocando los intereses de los que más tienen. Entonces digo yo, 5 o 6 cosas por las cuales que creo que para encaminar eso son claves. La primera es la discusión sobre el Fondo Monetario Internacional, que se ha denunciado un montón de veces como una estafa. Y sin embargo, todos los gobiernos han pasado estafa tras estafa y la siguen convalidando, bancando, pagando. Vuelvo a insistir con esta idea, que entonces no es que no hay plata, sino que se va para otras prioridades, en este caso, seguir bancando al Fondo Monetario Internacional, que después tiene injerencia en las políticas públicas. Después, en un impuesto permanente a las grandes fortunas. O sea, me parece que es algo fundamental, que no sea que siempre ganan los mismos
y se la llevan completamente de arriba. Y eso no creo que haya acuerdo. Después, yo decía recién, lo de la nacionalización de la banca, lo de la nacionalización de todo el comercio exterior. Estuvo en debate sobre la producción en nuestro país en relación a el modelo productivo, fue estas semanas en relación a el CONICET, la investigación que se hizo sobre la cuenca de Mar del Plata, entonces las offshore, todo. O sea, la salida para muchos sectores es más extractivismo. Y más extractivismo es más pobreza. Entonces, hay un debate ahí. Nosotros, por ejemplo, decimos que se tiene que prohibir el extractivismo y que se tiene que discutir cuáles son esas energías que hace falta y qué hace falta producir para el conjunto de la población. Porque acá ninguno tiene auto de litio por ahí paseando y utilizando. Y sin embargo, se explotan todos los salares en función de eso y no se vive acá esa situación. Entonces, esos debates para mí son fundamentales para hacerlo. Y dos cosas más por lo que se dijo. Lo primero es que en esto también del acuerdo yo voy a cosas más concretas y pragmáticas, por lo cual también dudo de que se lleve a fondo. Yo no digo ni que Pablo ni que Sergio no lo hagan si nos tenemos que sentar ahí para llevarlo adelante. Pero sin embargo, son de espacios políticos que siempre ha encontrado este gobierno un lugar donde encontraron una mano que se levantó para acompañar un veto o una ausencia para que no se sesione, o sí sentarse para que haya quórum y que se terminen tratando leyes que este gobierno quería, digo. O sea, eso ha sucedido. Entonces, ahí me parece que con sectores en particular podemos estar de acuerdo, pero después con los espacios políticos no son los que llevan adelante. Nosotros en ese caso, desde el Frente Izquierda, te puedo decir que se siente acá quien se siente Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Alejandro Bodar, Gabriel Solano, se siente Ana Paredes Landman. Siempre vamos a votar lo que decimos en este programa, lo que dijimos antes de ser candidatos y como nosotros somos diputados. Creo que esa es la coherencia que no tienen el resto de los sectores. Y por último, en relación a lo de la destrucción del Estado, porque creo que lo que hace este gobierno, con acuerdo con beneficiando a las corporaciones y todo, lo que está haciendo es la destrucción de las políticas públicas, porque en realidad está fortaleciendo el Estado y su aparato represivo, que es para bancar y llevar adelante eso. Entonces, el concepto de la destrucción del Estado creo que destruye las políticas públicas para el conjunto de la población y sin embargo lo está fortaleciendo en su brazo armado, represivo, y lo vemos todos los miércoles contra las y los jubilados, lo vemos con el protocolo represivo de Bullrich que sigue avanzando a pesar de haberse declarado inconstitucional no solamente por nosotros, sino a nivel internacional. Vamos a pasar a otro tema interesante, los planteos, gracias camaradas, gracias, pero vamos a hablar ahora de las medidas de fuerza que se están tomando en la universidad. El ajuste de salarios y fondos públicos con impacto en la enseñanza que decidió el gobierno desde diciembre de 2023 deviene en conflictos con el personal de diferentes sectores de la actividad pública y privada. Las medidas de fuerza decretadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la CONADU histórica, tienen como eje la falta de paritarias desde septiembre del año pasado. Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires realizaron ayer un paro de 24 horas que afectó el inicio de clases del segundo cuatrimestre. Están reclamando recomposición salarial, aumento de partidas presupuestarias y la aprobación en el Senado de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue acordada por la Asociación de Docentes de la UBA, ADUBA, la Asociación del Personal de la UBA, APUBA, el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires, FEDUBA, y la Unión de Trabajadores de la Educación, CETERA, universitarios. En tanto que hoy, cuando comenzaron las clases, se realizaron actividades de visibilización en facultades, institutos y hospitales universitarios. Esta jornada incluye clases públicas y charlas abiertas a la comunidad. Ustedes saben que tenemos uno de nuestros queridos camaradas, Julián Fava, filósofo él, docente universitario también. Imagino que aquí también tenemos docentes, ¿no? Deben practicar ustedes la docencia también, pero vamos a ver lo que nos dice Julián desde otro lugar con respecto a las medidas que están llevándose adelante ayer y hoy. Lo vemos y lo escuchamos a Julián Fava. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Fava, ya me conocen en Comunistas.
Saben que soy docente universitario, desde hace casi 20 años doy clases en la Universidad de Buenos Aires, en el CBC de la Universidad de Buenos Aires, y hoy la situación de los docentes universitarios es realmente dramática. Para que podamos entender esto con números claros, hoy el 80% de los docentes universitarios está por debajo de la línea de la pobreza. El 80% de los docentes universitarios en la Argentina está por debajo de la línea de pobreza. Y el 60% de los docentes universitarios cobra salarios que van entre 150.000 y 600.000 pesos, el 60% de los docentes universitarios. Desde que asumió Javier Milei, la situación es ciertamente angustiante, y no solo por la cuestión salarial, por la cuestión de recorte de becas, por la cuestión de recorte en el CONICET, sino también por un amedrentamiento que hay desde las fuerzas policiales hacia las distintas centrales sindicales. Sucedió con compañeros de la AGD, por eso desde FEDUBA, en mi caso soy afiliado a FEDUBA, docentes universitarios de la Universidad de Buenos Aires, hemos iniciado este segundo cuatrimestre, en esta semana en particular, con una semana de paro, con una semana de clases públicas, con una semana de concientización hacia no solo hacia estudiantes, sino también hacia la comunidad toda, de acerca del ajuste que está llevando adelante, ciertamente criminal, que se quiere llevar puesta la ciencia, la tecnología y la enseñanza, en este caso universitaria. Gracias, Julián. Un abrazo muy grande para Julián Fava. Lo tendremos seguramente muy pronto de vuelta en la mesa con nosotros. ¿Qué les gustaría agregar? Bueno, primero, algo que ata al debate del bloque anterior o del tema anterior con esto, que es el rol del Estado, el modelo argentino, que es muy parecido al europeo, en el cual la educación y la salud son públicas. En la Argentina este modelo permitió el progreso, permitió sobre todo, yo diría que en su evolución de aquel primer desarrollo que va haciendo Sarmiento de primaria, secundaria y luego la universidad, digo, como una evolución que se va dando en la Argentina, lo tenés en su gloria en los 50 y en los 60 con la Universidad de Oro y por supuesto premios Nobel, investigación aplicada al campo económico y al campo, especialmente el caso INTA, CONICET, y la universidad, que es el semillero de todo eso. Entender esto es entender por qué tiene sentido defender presupuestariamente la universidad, ¿no? Lo que Milei ve como un gasto, en la Argentina ha sido motor del desarrollo, por supuesto, para un modelo diferente al de economías primarias, ¿no? Si tu economía es solo agro y mal explotado, porque igual el agro explota mejor actualmente gracias a las investigaciones y el desarrollo universidad, INTA, CONICET, pero la minería, todo eso no es que esté mal en el sentido que te puede financiar, mejorar tus posibilidades de desarrollo, pero te sirve solo para eso. Lo que te da el desarrollo es el valor agregado y es la posibilidad también, incluso al tener mayor valor agregado, de alcanzar mayores niveles de empleo. Así que todo atado explica por qué la universidad la tenés que, no es, ya sería defender, sino tomar como una inversión económica fundamental para tu desarrollo. La mirada es esa. A partir de ahí el presupuesto va de suyo, que tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque lo que te estás garantizando es que la economía te funcione. Milei está en otra sintonía, está en las tasas de los bancos, no está en la sintonía de la universidad ni del CONICET, y entonces estamos peleando con una diferencia enorme, que además, curiosamente, es de alguna forma contraria al planteo básico, yo creo, en la Constitución, con una línea histórica de interpretación que sería Story y algunos otros, que es que el preámbulo es la línea ideológica de la Constitución y te habla claramente de hacia dónde va el Estado y qué responsabilidad tiene, y por supuesto la educación está presente como parte de ese bienestar que piensa la Constitución, ¿no? Me pregunto, bueno, ¿qué pasará con este proyecto de ley en el Senado, ¿no? Si pasará el Senado y qué pasará después con Milei y estos muchachos con los que se está juntando en la Quinta de Olivos en este momento. ¿Tendremos ley de financiamiento universitario? ¿Cómo la ven? Bueno, yo creo que hay que presionar para tener la ley, y que si después lo vetan,
creo que tiene que ser muy fuerte la respuesta en la calle para defenderlo. Yo en esto, la pérdida en relación al presupuesto es abismal. Desde que asumió este gobierno, un 32% se ha perdido del presupuesto universitario, cuando ya se denunciaba que era insuficiente para tener a la universidad pública como una institución que sea realmente de calidad, que sus docentes tengan salarios dignos, que los estudiantes se garanticen los derechos para poder no solamente acceder, porque vamos a seguir defendiendo, y a diferencia de otros países, que la universidad hoy sea pública, gratuita, y eso ha sido gracias a las enormes luchas durante todos estos años, pero lo cierto es que no es gratuito mantenerse en la universidad. Entonces esos derechos también para los estudiantes. Por eso desde acá todo el apoyo a esa comunidad educativa, que ha sido una de las movilizaciones más grandes durante el gobierno de Javier Milei, y bueno, y a prepararnos para defender esa ley de financiamiento, por supuesto. Tengo tiempo para una línea, Pablo, porque tengo que hacer una pausa, así que si querés decir algo, adelante. Rapidito, Juan, retomando lo que decía Celeste, la movilización en términos populares más grande durante el gobierno de Javier Milei ha sido la de la defensa de la universidad pública. Eso da cuenta de un proceso histórico, la línea histórica a la que recién hacía referencia Sergio, y en el marco de un gobierno que el déficit cero, desde la concepción bien neoliberal, recién Sergio decía la ruptura del 75 con el Rodrigazo en adelante, ¿no? Cuando hablamos del aspecto crediticio, pero de aquel momento a esta parte, la idea de que todo es económico, de alguna manera refuerza esta idea del presidente, donde no importan ni siquiera aquellas cuestiones que no hacen a los elementos del déficit, no importan los jubilados, no importan los discapacitados, no importa la educación, a Milei no le importa nada, porque lo único que necesita es ver en su planilla que hay una cuestión del déficit donde presume que eso después va a generar el derrame que va a ordenar el proceso de la sociedad. Políticamente no tenemos ese acuerdo y hay que reforzar el presupuesto en universidad, porque hasta incluso aquellos profesionales que el día de mañana ejerzan sus oficios de manera profesional pagan más impuestos, generan de manera virtuosa un crecimiento a nuestra sociedad, y eso es lo que necesitamos como política de mediano y largo plazo, ¿no? Tenemos que hacer una pequeña pausa, ya lo tenemos creo conectado a Andrés Gil Domínguez, con él vamos a estar conversando enseguida. Él representa a Ian Moche en esta absurda disputa con el presidente Javier Milei. Vamos a estar metiéndonos en ese tema enseguida, una pequeña pausa y ya volvemos. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires.
Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago, podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos. Aquí estamos de vuelta con Comunistas, son las 21:28 y quiero compartir con vos esta historia. Todo empezó con una entrevista realizada por el periodista Paulino Rodríguez en el canal La Nación Más a un niño con autismo, Ian Moche, y tras el reportaje, Ian se dedica desde hace ya por lo menos un par de años a difundir la cuestión de la problemática del espectro autista en distintos medios y en ese marco tuvo esta entrevista con Paulino Rodríguez. Después del reportaje, el presidente Javier Milei reposteó un tuit del usuario El Hombre Gris. Podemos compartirlo en pantalla, ya que tenemos esta imagen en pantalla plena, donde trataba a Paulino Rodríguez como Pautino. Ahí lo estás viendo. Pautino llevó un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche, viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner. No lo escribe esto, lo repostea, toma esta publicación y la repostea Javier Milei con las imágenes que estás viendo y ahí el comentario de Milei. Pautino, siempre del lado del mal, no falla nunca al momento de operar en contra del gobierno, siempre del lado de los cucas, no falla. Bueno, da a entender obviamente que el periodista había recibido pauta junto a otras imágenes de Ian Moche al lado de políticos peronistas. Tras esto, la familia de Ian le solicitó al presidente que borre el tuit y el propio Paulino Rodríguez hizo un descargo en su programa. Luego de judicializarse, Javier Milei presentó un escrito y de esto es de lo que vamos a hablar, es lo último que ha sucedido hasta ahora, con argumentos bastante insólitos para defender el ataque que realizó en redes sociales. Podemos ver primero la respuesta de Paulino Rodríguez y enseguida nos metemos con este tema conversando con Andrés Gil Domínguez, que representa a la familia de Ian Moche. Pero vemos lo que decía Paulino. Y esta idea sobrevuela de los cucas. Mire, si alguien que está lejos de los cucas, Lourdes se ríe, hace muchos años que trabajamos juntos. Huelgan por... digamos, es bastante obvio, ¿no es cierto? Muy obvio. O sea, yo pondría el acento en eso que es muy importante. La confianza que depositó una mayoría enorme del pueblo argentino en un gobierno para transformar la realidad, para terminar con los vicios,
de la política y los vicios en general de la Argentina. Yo pondría toda la energía en transformar y en cambiar todo eso. Y en todo caso le tomo el desafío. Dejar de vituperar por ahí hasta ayuda. Porque no enaltece el debate público, lo degrada. Porque no lo mejora, lo reduce. Porque no lo amplía, lo limita. ¿Sabe qué? No hay nada más lindo en democracia que el genuino disenso que nos apuntala a una idea superadora. El ejercicio de la democracia es reconocerte con el otro, no contra el otro, porque eso es cancelar al otro, obturarlo, oponerlo. De hecho, en muchos momentos, usted venía a la pantalla de Canal 26 y hablaba muy gustosamente de todos los temas que a usted le apasionaban. Y yo la entrevistaba, como entrevistaba a tantos otros. Bueno, estaba hablando del presidente, obviamente. Ya lo tenemos en línea Andrés Gil Domínguez, abogado de la familia de Ian Moche, y el tema es justamente esta presentación, este escrito que presentó el presidente Javier Milei. Tengo entendido que esta es noticia de ayer. ¿Es así, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Sí? En el día de ayer nos enteramos cuál es el contenido de la contestación del traslado de la demanda por parte de la Procuración del Tesoro de la Nación, representando al Estado, y por parte de Milei, supuestamente intentando ser una persona común, no un presidente, pero fijando su domicilio o denunciando su domicilio en la Quinta Presidencial de Olivos, donde no vive cualquiera, vive el presidente. Claro. Y realmente con dos argumentos en ambos escritos que son muy débiles desde el punto de vista constitucional. Uno, sigue insistiendo que la cuenta de X con la tilde gris no lo representa como presidente, y que cuando él tuitea lo hace como un hombre común y no como presidente de la nación. Cuando primero el fiscal ya lo determinó la competencia en razón de su función como presidente en utilizar X, cuando el juez tramitó esta causa en la competencia contenciosa federal por considerar que el demandado del presidente, que estaba en ejercicio de funciones por el acto que se estaba demandando, y fundamentalmente porque cuando uno ve cuáles son las condiciones que X impone para poder obtener la tilde gris, X no le da la tilde gris a cualquiera, sino a aquel que acredita el carácter de presidente, envía una determinada documentación, fija como email un email oficial, gubernamental, y paga una membresía que la paga el Estado. Claro. La paga de su bolsillo. Ahora, perdón, porque esto que estás diciendo me parece importante en este sentido, Andrés, que digamos, para tener tilde gris, digamos, no es que te la da X, vos tenés que solicitarla, además. Claro, vos tenés que hacer todo un trámite de solicitud que ahí está arreglado por X, en donde tenés que enviar la documentación que te requiere para demostrar que sos presidente, para demostrar que ejerces el cargo, que detentás el cargo que estás invocando. Para ello tenés que mandar, obviamente, la designación como tal, y tenés que fijar un email gubernamental que refleje la cuenta. Y eso, si no, no te van a dar la tilde gris. Entonces, claro, no hay ninguna duda que desde el punto de vista constitucional, que un presidente es presidente 24/7 desde que asume el cargo, en todos los actos que desarrolla, y desde el punto de vista de la red social a la cual el Estado argentino y el presidente se sometió cumpliendo con todos los requisitos, esta exige, cada vez que Javier Milei utiliza su cuenta de Twitter, lo está haciendo en su carácter de presidente y debe asumir las consecuencias y responsabilidades del mismo. Esto incluye todos los reposteos brutales que hace prácticamente todos los días, incluye, bueno, obviamente el reposteo que involucra a Ian, y también incluye, por supuesto, bueno, la promoción o difusión, como le gustó decir a él, de la criptomoneda Libra, ¿no? Incluye cualquier manifestación que realice el presidente en su cuenta en X. Sin ningún tipo no puede hacer ningún tipo de distinción en este sentido. Andrés, ahora quisiera retroceder un paso para preguntar, digamos, en qué está esto, digo, ¿qué pretende la familia de Ian Moche que haga el presidente? ¿Que retire ese posteo? Es muy sencillo. La única pretensión que tiene Ian es que el presidente borre ese posteo y que se abstenga de tratarlo así en el futuro en las redes sociales. Claro. Y él puede hablar todo lo que quiera, pero no de forma agresiva y denigrante como lo ha hecho. Y además el otro argumento que realmente es notable, que invoca el presidente,
es que si la justicia a él le obliga a borrar ese tuit, se está afectando su libertad de expresión, se lo está quitando del debate público, se está generando un temor en él que le puede generar una autocensura en el futuro, y que si Ian es un activista que está en el ámbito del debate público, bueno, se tiene que bancar el vuelto. Esto es lo que es el argumento, el otro argumento, cuando en la historia de Occidente, desde el siglo XVIII en adelante, la libertad de expresión es una libertad preferida que después se vinculó fuertemente con la democracia y con los derechos humanos, porque protege a los particulares frente al Estado, no al Estado frente a los particulares. Con lo cual, esta argumentación carece de toda lógica filosófica, historia, normativa y constitucional. Voy a leer un poquito lo que tengo aquí sobre el escrito, parte del escrito de Javier Milei. Bueno, un poco lo estás comentando, Andrés, pero para tal vez entrar en algún tipo de detalle que nos haya quedado afuera. Dice: niego en forma categórica y terminante todos y cada uno de los hechos, afirmaciones, interpretaciones, deducciones, imputaciones y calificaciones jurídicas vertidas en el escrito de demanda que no sean expresas y específicamente reconocidas en este informe. Niego en particular que la cuenta de la red social X, @jmilei, sea una cuenta oficial o institucional del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, eso es falso. Entonces, a propósito de lo que estamos conversando. Esto es falso porque así ya lo demostró el fiscal de la causa, así lo asumió el juez de la causa y así lo demuestra X cuando uno entra a las reglas básicas de cómo uno obtiene una cuenta con la tilde gris. Voy punto por punto y me vas contestando, Andrés. Que el suscripto haya realizado acto alguno que pueda ser calificado como una medida administrativa, acto estatal, resolución o vía de hecho administrativa ilegítima. Bueno, sí, en ese reposteo no había ninguna medida administrativa. Eso efectivamente es así. Bueno, pero es un acto de ejercicio de poder. Si no es un acto administrativo formal que tiene un visto considerando resuelvo, pero es un acto de ejercicio de poder. La fiesta de Olivo tampoco era un acto administrativo con visto considerando y resuelvo. Fue un acto de poder. Y así fue investigado y fue juzgado. Totalmente. Que la publicación cuestionada configura una agresión al honor, reputación o integridad emocional del actor. A ver si entiendo. Acá, en todo caso, lo que dice Milei es que si está agrediendo a alguien, está agrediendo al periodista, a Paulino Rodríguez, y no estaría agrediendo ni a Ian ni a su familia, pero igual está haciendo una caracterización de Ian y de su familia, y que es agresiva, por otro lado. Bueno, a través los reposteos son confirmación implícita en X. Cuando hay reposteo con ampliación y reafirmación, es una ratificación expresa del mensaje que se repostea. Que es otra cosa que niega, porque lo que sigue diciendo es que el reposteo efectuado haya sido un acto de coautoría, ratificación o legitimación de agravios. Claro, acá hay que definir qué es un reposteo, ¿no? Y un reposteo efectivamente, salvo que uno, no sé, comente en el reposteo y comente en forma opuesta a lo que el posteo dice, uno está ratificándolo, ¿verdad? Él ratificó y amplió y profundizó. ¿Y qué surge ese reposteo? Que le dice a Ian Moche, primero, que pertenece al lado del mal. Segundo, le asigna para descalificarlo, una ideología que él no tiene. El tercero, lo que dice también es que es parte de como un complot para hostigarlo a él o para destituirlo a él. Y también esto viene concatenado porque todo se produjo porque a principio de la gestión de Milei, Ian y su mamá fue a ver al director de la Agencia Nacional de Discapacidad y en esa reunión esta persona les dijo que si alguien nacía en el seno de una familia con alguna discapacidad, eso era un problema de la familia y no del Estado. Después lo fue a desmentir en un programa de La Nación Más a la mañana con Facebook y con Paulino Rodríguez, que hacían el derecho a réplica, y Ian dijo, no, eso es la verdad, eso es lo que sucedió, con lo cual también el presidente, de esta manera, en un contexto general, lo está llamando mentiroso a un niño de 12 años que pertenece al espectro autista. Entonces, el agravio está muy claro. Y si hubiese sido sincero este argumento por parte de Milei, le hubiese bastado hacer una aclaración posterior, en un reposteo posterior, haberle hecho un llamado a Ian y haberlo aclarado el tema, pero esto no sucedió, y lo que sí aconteció, porque después que se interpuso la demanda, las fuerzas de asalto digitales de este gobierno, la jauría digital paraestatal que tiene este gobierno,
se encargó de ampliar la difamación de Ian y de su entorno familiar. No es que fueron empáticos con el niño y que ley se tomó un tiempo como para dejar aclarado esto no va contra vos. No, no. La apuesta se redobló en agresiones para Ian y para su entorno familiar. Ahora, mirá que este presidente hace cosas absurdas, incomprensibles, pero en este caso, digamos, ¿por qué este nivel, por qué tanta necedad, por un lado, ¿no? ¿Por qué tanto ensañamiento y necedad? Porque tan difícil es levantar un posteo, digo, reconocer un error, digo, y dar un paso atrás. Parece que se trata de una persona que no está dispuesta a dar un paso atrás en nada. Sí, me parece que la personalidad de Milei es una personalidad que goza en términos lacanianos con la crueldad. Y el estilo de este gobierno es ser cruel. Con lo cual, es ideal ser muy cruel con un niño de 12 años que pertenece al espectro autista dentro de este modelo, porque el mensaje que le mandás a todos, y si yo me animo en esta situación, me voy a animar con todos. Claro. Nadie está a salvo de la crueldad, de la agresión o de la persecución. Doctor, un gusto. Buenas tardes. Le quería hacer una consulta, porque hay una primera dimensión que es la cuestión del autismo y la discriminación a distintos sectores de nuestra sociedad, que lo fuimos analizando un poquito a lo largo de todo el programa. Y hay una segunda cuestión que me parece interesante respecto del rol de las plataformas digitales. Le quería consultar, ¿usted considera que este puede ser un fallo o puede haber por delante un pronunciamiento judicial que de alguna manera actualice la regulación en torno a las plataformas digitales? Me parece que este va a ser un caso que no va a terminar acá, esto va a pasar por la Cámara Federal de La Plata y va a llegar a la Corte Suprema de Justicia, pero va a ser un caso que hoy está en varios países están a la expectativa de lo que surge en primera instancia, sí, un caso que va a marcar un mojón, un estándar sobre especialmente las circunstancias del caso. ¿Cuál es el alcance, la responsabilidad que tiene un presidente utilizando una cuenta en X con la tilde gris en torno a sus expresiones en relación a un niño de 12 años que pertenece al espectro autista y que se siente afectado en sus derechos por expresiones vertidas por el presidente? Desde ese punto de vista, sí, va a ser un fallo en todas las instancias que vaya transitando, un fallo trascendente. ¿Cómo cayó la presentación de este escrito de ayer en Ian y en su familia, Andrés? Porque leí por ahí alguna declaración, me parece, de Ian de ayer mismo, ¿puede ser? No cayó ni bien ni mal. Yo les había adelantado cuáles iban a ser los argumentos y lo que sí, Ian tiene una capacidad, una inteligencia enorme porque yo le envié esto y a las 2 horas él leyó y ya entendía muy bien cuáles eran las falencias de ese argumento que se había expresado en términos bastante orientados a lo jurídico. Con lo cual, siempre que hablo con él, digo, mira, acá lo importante, como lo es importante en la vida, es luchar por tus derechos. El triunfo o la derrota es algo eventual. Lo más importante de todo que te vas a llevar para toda tu vida es que vos peleaste por tus derechos con una persona muy poderosa al que muchísimos adultos, desde que asumió, los ha vituperiado, los ha insultado, los ha agredido y se han entregado mansamente sin ni siquiera levantar la mirada. Con lo cual él ya ganó para su vida, para su subjetividad, para lo que le quede de acá en adelante, él ya ganó, más allá del resultado del juicio. Por último, te agradezco nuevamente estos minutos, Andrés. Describías el camino que te parece que este caso va a tener, que va a llegar hasta la Corte Suprema. ¿Qué es lo próximo, lo inmediato? Presentó este escrito Milei, hizo una presentación el Procurador del Tesoro, decías. ¿Cómo sigue esto? Y entre el miércoles y el jueves, mañana y pasado mañana, el juez tiene que dictar sentencia. A ver si hace lugar a nuestra pretensión o a ver si le da la razón a Milei. Bien. Y esto, bueno, cual sea el resultado, será apelado y pasará a una siguiente instancia, ¿verdad? A la Cámara Federal de La Plata. Bien. Andrés, muchas gracias nuevamente. No sé. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Perdón, él lo estaba por habilitar y lo estaba despidiendo al mismo tiempo, pero seguramente tienen cosas para comentar. Yo te diría, querría agregar un tema que es otra vez el tema pautino, ¿no? En ese tuit, que es tremendo, sin quitarle, por supuesto, importancia a lo de Ian, pero siempre aprovecha para que aquel que habilita alguna posición distinta a la del gobierno, denostarlo para que amedrentarlo de esa manera y que no lo haga más, ¿no? Que el periodista nunca más lleve a nadie
que piensa diferente. Sí, y hay un punto, perdón, te interrumpo y te dejo seguir, que se ensaña particularmente, me parece, con aquellos comunicadores que él de alguna manera considera propios. Sí, creo que es la clave en realidad. ¿No? Porque además Paulino dijo y recordó bien que lo llevaba cuando estaba en Canal 26. Yo he ido a ese programa, Paulino además es de primera. La verdad que es lo ha llevado, es un excelente periodista, porque llevó a alguien, yo lo recuerdo a Milei, como recordarán todos, en un energúmeno. Sí, claro. Llevarlo a un programa, estaba llevando un energúmeno, él llevó a alguien que pensaba distinto. Paulino en eso, chapó como periodista, si hizo eso, que lo hizo siempre. Pero en esto también vos hacías una pregunta sobre Milei en el medio de la conversación con Gil Domínguez, y yo diría que Milei, hay un cuestionamiento que hacer a esta idea de que se puede ser inteligente y autoritario a la vez. Ahí hay algo que no funciona, porque de alguna forma el pensamiento diverso o crítico tenés que aceptarlo, pero no. Porque enriquece y alimenta la propia inteligencia. Claro. No se trata de que seas tolerante, sino de que justamente te enriquece. Entonces, este presidente que dice que es un tipo que lee, que los demás son mandriles y brutos y que él lee, evidentemente es un dogmático, un religioso que emburrece cada vez que no habilita la posibilidad de que diga, no, mirá, yo pienso diferente. Y lo insulta porque no lo soporta, no soporta el pensamiento crítico. Así que definitivamente está del lado de la ignorancia, estamos en un problema serio, ya lo sabíamos, ¿no? Pero que además cree que tiene algún tipo de título habilitante que lo hace superior al resto. Es peor todavía, porque el ignorante que cree que sabe más es el peor de todos, ¿no? Insisto con la idea de las plataformas digitales. Hay un debate pendiente en Argentina a partir de la revolución tecnológica y digital de actualizar la cuestión de la inteligencia artificial, del rol de las plataformas, y donde tiene que haber una responsabilidad civil y penal también para las plataformas que habilitan que pueda llevarse adelante acciones de estas características, más allá del rol del presidente en este caso, y bienvenida la audacia y la inteligencia de Ian para que este caso pueda tomar mayor magnitud que si quizás fuese con alguna otra persona que no generaría ese impacto, ¿no? Ahora especulemos un poco sobre esto. ¿Cómo haces para regular o cómo haces para ponerle límites desde Argentina a una red social global como X? Estas redes sociales tienen domicilio en la Argentina, concretamente, es decir, hay una responsabilidad legal sobre la cual se tienen que hacer cargo, funcionan en territorio nacional y la realidad es que en Estados Unidos, por ejemplo, se está discutiendo la responsabilidad civil y penal de las plataformas respecto a lo que sucede en ese marco. Porque lo mismo si tenemos una discusión dentro de tu casa, digamos, hay una responsabilidad en ese marco y las plataformas tienen que poder responsabilizarse de lo que ocurre allí adentro y no cargar en el libre albedrío la responsabilidad solamente de los usuarios que están articulando dentro de la plataforma. Digo, porque me parece que en particular en X ya estamos en una suerte de vale todo. Seguramente están al tanto ustedes de esta operación que se hizo en los últimos días con la entrevista al gobernador Kicillof, que aparece respondiendo algo que no era lo que él había dado como respuesta, y esto fue reposteado por Manuel Adorni, por el presidente Milei, que una vez que se identificó que se trataba de una fake news que ellos estaban impulsando, le restaron importancia. Bueno, ahí está, digamos, la dimensión de los eslabones. Estamos difundiendo fake news y no pasa nada. Pero está la dimensión de los eslabones más frágiles y más fuertes de la cadena. Los usuarios tienen mayor debilidad en comparación a los dueños de las plataformas. Tienen que poder responsabilizarse en términos penales y civiles de las cuestiones que allí ocurren. Y volviendo a un tema que Celeste mencionaba al principio del programa, estas plataformas digitales son las que más riqueza están acumulando en todo el mundo, sobre todo en los últimos años. Y cuando discutimos de dónde va a tener que salir la plata que hoy no está pudiendo tener nuestro pueblo argentino, bueno, ahí tenemos un lugar donde poder ir a buscarlo, ¿eh? Porque acumulan a costa de los datos que producimos los usuarios también, que es la materia prima vertebral en ese proceso. Lo que muchos no sabemos es que trabajamos para las redes sociales. Exacto. ¿No? Estaba tratando de recordar el choque en Brasil de Twitter con, ¿te acordás? Que terminan prohibiéndolo. Sí, exactamente. El Tribunal Superior de Justicia de Brasil. Y después termina arreglando, es decir, aveniéndose en realidad, X, pero fue que tenía que ver con censura de X, es decir, la otra situación dentro del manejo de cuentas de X.
Exacto. Exacto, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil ejerciendo la censura. Claro. Obligó a que tenga que poner un representante legal en defensa de los intereses de la empresa porque argumentaban justamente esto que decís vos, Juan. No tenían por qué hacerse cargo porque ellos tenían sede en Estados Unidos. Claro. Sin embargo, se avinieron porque todos los días le iba corriendo la mora y le tocaron la fibra más sencilla, que era el bolsillo. Entonces, cuando veían que cada día que no generaban el avenimiento se incrementaba el valor de la plata que tenían que pagar, ahí fue como se presentaron inmediatamente. Fuerte. Yo no me acuerdo si logró prohibir el uso o no de X, no me acuerdo tecnológicamente si lo logró, pero no terminó sucediendo, pero era una de las cuestiones que planteaba la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Brevemente contamos lo que parece estar sucediendo en este momento en la Quinta de Olivos. Esa foto, te aclaro, no es de ahora. Esa foto probablemente sea la foto de los 87, ¿no? Los 87 héroes del año pasado. El presidente Javier Milei recibe en la residencia de Olivos a diputados de La Libertad Avanza y aliados incondicionales para delinear la estrategia legislativa de cara a los próximos desafíos que el oficialismo tiene en el Congreso y que ponen en jaque el superávit fiscal. El temario incluye la defensa de los vetos a los proyectos opositores de aumento de jubilaciones, extensión de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Iniciativas que son centrales para el gobierno en función de su impacto en el frente fiscal. Milei necesita blindar los vetos para sostener su programa económico. Bien, ¿lo logrará? Esta es la pregunta que nos hacemos en este momento. Yo creo que la ley se aprueba, la pregunta... ¿Cuál de todas? Porque acá son muchos vetos, ¿no? Digo, ¿qué decís que se aprueba? No, lo que digo es, a lo que quería pasar, que lo que más me preocupa, es conseguir los 2 tercios. Que eso me parece mucho más difícil. Por ejemplo, la universitaria. Claro. Pero varios legisladores me recordaban que se estuvo muy cerca, se estuvo alrededor del número de los 2 tercios para la aprobación, lo cual ilusiona con respecto a la posibilidad de insistir, si llega a ser el caso, salvo que bueno, haya diputados que cambien de opinión, ¿no? Cosa que lamentablemente a veces sucede, ¿no? Sucede, lamentablemente, y creo que es lo que intenta operar el gobierno con estas reuniones, con las reuniones con los gobernadores y lo que quieren actuar de acá en adelante para realmente reafirmar esos vetos y que no salga la ley. Yo viene y pensaba esto que recién cuando escuchábamos a Gil Domínguez, la pregunta está, ¿se lo esperaban? El escrito del abogado de Milei, y la verdad es que de este gobierno te esperás cualquier cosa, porque realmente es despreciable. O sea, estamos diciendo que quiere votar el aumento de los jubilados, que quiere vetar el aumento de los jubilados, estamos diciendo que quiere vetar el financiamiento de las universidades, el presupuesto para el Garrahan, que no se desguace los institutos desde el INTI, el INTA al INT. Digo, son cuestiones clave en relación a trabajo, a derechos, a infancias. Este gobierno que ataca a Ian, que defiende un genocidio donde se dice que ya van más de 18.000 niños palestinos asesinados y defiende a ese Estado genocida. Digo, es completamente despreciable. Entonces, de este gobierno nos esperamos cualquier cosa. El viernes en su cadena nacional dijo, bueno, de acá me sacan solamente con los pies para adelante. Miren, que los pies lo ponga donde quiera. Lo que realmente tenemos que hacer es sacar a este gobierno de una buena vez. Y eso se hace con unidad en la calle, ahí sí. Y creo que es donde se tiene que ver la fuerza que tiene este pueblo. Y es para defender esos proyectos de ley, pero para echar de una buena vez por todas a este gobierno que es completamente cruel contra el conjunto de la población y no se aguanta más. Creo que esa es la realidad. Camaradas, el tiempo ha terminado por esta noche. Les agradezco a los tres a que hayan venido. Los espero cuando gusten y te agradecemos a vos, por supuesto, también que nos hayas acompañado. Gracias a los que nos miran a través de perfil.com y también en nuestro canal de YouTube. A continuación, una pequeña pausa y después ya estoy saludando a Pablo Caruso antes de que comience una nueva emisión de QR. En casa lo cuido yo.
Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Obtené una comodidad celestial con el nuevo Angel Ride. El increíble almohadón de espuma viscoelástica tan confortable que vas a manejar como en una nube. Solo aseguralo en el asiento y su base antideslizante lo mantendrá en su lugar. Disfruta de su diseño contorneado que se adapta a tu postura, acuna tus caderas y mejora la alineación de tu columna para el viaje más cómodo de tu vida. ¿Por qué sentarte en un asiento duro cuando podés agregar Angel Ride y sentirte en las nubes? Además te ayuda a elevar la postura y tener una vista más amplia. Es perfecto para viajes largos y para todo tipo de vehículos y asientos. Angel Ride usa la tecnología más moderna en una espuma viscoelástica para absorber los puntos de presión y adaptarse a cualquier forma y tamaño de cuerpo. Recupera su forma cada vez. Te brinda un apoyo tan bueno que puedes sentarte sobre un huevo sin romperlo. Relájate en el aeropuerto o llévalo en el avión para viajar como en primera clase. Es lavable a máquina y permite la circulación del aire para mantenerse siempre fresco y cómodo. Almohadones similares cuestan miles de pesos. Y esta podría ser tu última oportunidad de conseguir el Angel Ride a un increíble precio de presentación. Angel Ride usa la tecnología más moderna en una espuma viscoelástica para absorber los puntos de presión y adaptarse a cualquier forma y tamaño de cuerpo. Pedí el tuyo ahora y obtené la comodidad celestial que te da Angel Ride. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtené este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Bagó y Arcor. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
22 horas, 1 minuto de este martes. Ya comienza QR, pero antes el pase entre comunistas y QR. Los saludo a Pablo Caruso. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Juan. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás vos? Muy bien, por suerte. Quiero que sepas que estoy haciendo el pase como si estuviera de visitante, una cosa por el estilo. ¿Por qué? Con obstáculos. Después te cuento. Bueno, si necesitas algo... Me provocan. Me hablan de otros equipos de Rosario. De una cosa te distraen con los rojo y negro. Increíble. Ok. No pienses en eso. No pienses en eso y vas a ver que te van a cobrar otro penal a favor la próxima fecha. No está bien lo que estás haciendo. Okay. Dale, vos también. Muy bien. Perfecto. Okay. Bueno. Ya está. Listo. Increíble. Listo, basta. Bueno, Juan, ¿todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Estoy como, me notás que no arranco porque estoy esperando que me propongas o me muestres o me ofrezcas algo. Sí, traje algo. Algo que merece o amerita tu ojo clínico. Bien. Vamos a suponer que estamos en una sesión de terapia. Yo te voy a mostrar una imagen, una escena. Sí. Te pido que prestes atención a lo que se dice y vos me decís qué ves. Y yo después, a partir de eso, hacemos una valoración. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Con todo gusto. Muy bien. El protagonista es el ministro de Desregulación, que no sé qué está haciendo en este momento, porque ya no tiene facultades. Supongo que está pidiendo laburo. Se trata de Federico Sturzenegger, que en una entrevista con el colega Lucas Morando dijo esto, mirá. A ver. Se lo llevamos a Javier. Tuvimos una reunión de 6 horas donde le íbamos contando. ¿Vos le llevaste todo esto? Sí, puse en la, ¿viste? Me fui con una valija. ¿Fuiste con una valija? Con un carrión, puse sobre la mesita de Lula 2 pilas y le dije, mira, te voy a contar qué es lo que hay acá. Increíble. La reunión duró 6 horas y tanto se entusiasmaba que por momentos gemía, parecía como que estaba teniendo sexo, ¿me entendés? Que estaba teniendo un orgasmo. Sí. Bueno, hay algo importante en el casi fuera de cuadro. Sí. Que vos tenías una pila muy alta de papeles y una pila muy bajita. La pila muy alta representa las regulaciones, ¿no? Corregime si me equivoco. Es correcto. Que había que eliminar, y la pila chiquita es cómo quedaría una vez que eliminaran todas las regulaciones, ¿no? Así es. Lo primero que hay que decir es que Javier Milei se excitaba y gemía con la grandota. Sí. ¿O no? Por el volumen que implicaba desregulación. La pila grandota de papeles, sí. A eso me refiero. Sí. Eso es lo primero. Y después, me parece que lo que dice Sturzenegger habla más de Sturzenegger que de Milei, porque a Sturzenegger se le tiene que ocurrir que Milei está gimiendo como si estuviera teniendo sexo. ¿Vos sabés que es muy buena tu observación? Es mucho, digamos. La verdad que imaginarte a Milei teniendo sexo es un ejercicio intelectual que no es para cualquiera y me hace tenerle un respeto diferente al que le tenía a Federico Sturzenegger. Entiendo perfecto. O sea, vos decís, ¿cómo es que interpretás eso como gemidos en el marco de la vida sexual del presidente? Claro, está muy bien. Bueno, no sé. No lo había pensado de esa manera. De hecho, ahora me hace pensar más en Sturzenegger que en el propio Milei. Y el que está hablando es Sturzenegger. Digamos, el relato es de Sturzenegger, no es de Milei. Sturzenegger dice que Milei agarra la pila grandota y gime. Y que cuando gime como si estuviera teniendo sexo. Quiero hacer una aclaración. No tenemos ni nos provoca gracia, cual adolescentes, ni un gemido por placer, ni la sexualidad. Bienvenidos. Por supuesto. Se celebra. El problema es la vinculación con la política, con la desregulación del Estado. Ahí donde... ¿no? Se nos empiezan el escaléctric se nos va para todos lados. El goce de la desregulación, diría un psicoanalista, ¿no? Claro, que de hecho nos estamos haciendo esta pregunta porque esa es una entrevista actual. Evidentemente, Sturzenegger lo tiene como fetiche eso en su oficina, no sé, había varios diplomas, con lo cual debe ser su lugar de trabajo. Y viste que tiene distintas presentaciones, porque con la pila grande y la pila chiquita de papeles, viene desde que comenzó. Desde que se sumó al gobierno. Pero esta semana también te lo presentó desplegado en el piso. Tenés razón. Te presentó, bueno, una especie de alfombra muy grande de papeles y otra más chiquitita que es la alfombrita desregulada, digamos. Claro, era la estructura, no sé si de vialidad o qué era, toda la estructura desplegada. Tiene una manera de mensurar la vida política de un país bastante llamativa. Tenés razón también en eso. En papeles, te lo mide en papeles, en A4. ¿Vio la producción que el hombre indicado para leer